llegaban preguntándome, ¿de dónde te la robaste? Porque eso estaba en una iglesia, eso es para una iglesia. Digo, buenas tardes, un gusto en saludarlos, gracias por venir aquí a mi booth y entrar, gracias por dedicarme un minuto, gracias por la manera tan elegante de iniciar la plática. ¿Dónde te la robaste? Nomás faltaba decir, güey, o sea, hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí Guillermo Cárdenas, una vez más con ustedes en esta plática de café entre amigos. Vamos a tocar un tema muy peliagudo, un tema escabroso, interesante, porque quiero aclarar que en los videos anteriores que hemos pasado, mucha gente ve los videos y me ven a mí con piezas griegas y máscaras egipcias y piezas precolombinas y hay algunas gentes que dicen, pero ¿por qué están contigo? ¿Qué estás haciendo tú con ellas? O sea, esas piezas deberían de estar en un museo. ¿Sí me explico? Y esos son mis amigochos, los que me quieren. Hay otra gente que dice, devuélvelas, infeliz, saqueador. Oye, o sea, es bien interesante. Acabo de estar en la zona Maco, que es la feria más grande de arte en toda Latinoamérica. Van como 100,000 gentes aproximadamente en Banamex, en la Ciudad de México. Acaba de ser el 9 y 10 de febrero, no hace ni siquiera un mes. Increíble. Al que le gusta el arte, no se lo pueden perder. O sea, es un show de arte contemporáneo, arte clásico, antigüedades, grabados, diseños de jóvenes, diseños contemporáneos, de todo. La parte que a mí me corresponde más es la parte de coleccionismo, la parte de antigüedades, y llevo pues piezas antiguas, obviamente. Lo mío, más que piezas de casa de tu abuelita, del siglo XIX, siglo XVIII, son piezas del siglo XV, siglo X. Llevé unos textiles del año 500 antes de Cristo. O sea, imagínense, 2500 años los textiles. Una túnica nazca del siglo I, del año 100. Entonces tiene prácticamente 2000 años de antigüedad. Y la gente del Perú me comentaba muy alarmado, pero ¿por qué están allí? ¿Por qué no están en un museo? Sí me explico. En Sonamaco, la gente, la mayor parte pues es de la Ciudad de México, porque pues, es una ciudad de 20 millones de habitantes y es ahí. Entonces es muy fácil darte la vuelta. Además, es imperdible el show. O sea, todo el mundo que le gusta el arte platica de eso y tienes que ir. Tienes para ver gente, para saludar, hay gente que va para que te vean. Cada quien va a lo que le dé la gana. Lo importante es que la gente en la Ciudad de México es sumamente refinada, sumamente culta. O sea, es una delicia platicar con gente de ahí, porque es gente que tiene cultura por varias generaciones. Sus padres, sus abuelos conocieron a Porfirio Díaz, conocieron a de Maximiliano y Carlota, y hay gente de Abolengo, los Rivadeneira, los Limantur, los Corcuera. O sea, es gente bonita de hace mucho tiempo. Y te digo, te diviertes con ellos, te platican, conocen, han ido a Europa muchas veces, les gusta la ópera, ¿qué te puedo decir? Pero hay otra gente que esos ya no son los capitalinos, con mucho ardor en el pecho, mucho resentimiento. Por ejemplo, tenía una custodia para la Eucaristía, una mostranza como la que el Papa sube para dar la bendición Urbis et Orbis a todo el mundo. Llegaban preguntándome, ¿de dónde te la robaste? Porque eso estaba en una iglesia, eso es para una iglesia. Digo, buenas tardes, un gusto en saludarlos, gracias por venir aquí a mi booth y entrar, gracias por dedicarme un minuto, gracias por la manera tan elegante de iniciar la plática. ¿Dónde te la robaste? Nomás faltaba decir, güey, o sea, le dije, ¿por qué empiezas así la pregunta? O sea, tú ya estás preguntando, ya estás juzgando y ya estás dando el argumento final. La pregunta debe ser, ¿de dónde la conseguiste? Esa custodia viene de Francia.
fui a una venta de arte sacro, de las ventas de arte sacro más grandes que ha habido en París. Y, ¿qué les puedo decir? Había incensarios de plata como el Botafumeiro que está en la iglesia de Santiago de Compostela, incensarios ortodoxos rusos. Había muchas custodias, muchas relicarios. Algunos tenían hasta huesos y cosas. Si me explico, otro tenía una corona, dices, espina, de la corona de espinas, sabrá Dios si sea o no de la corona de espinas, pero pues era un relicario de oro. Esta era una mostranza de oro muy bonita. Ya cuando alguien viene así con la espada desenvainada y así como el Cid campeador, ¿no? Como las justas de las caricaturas que vemos en el medioevo, ya cuando vienen con la espada desenvainada y te dicen, ¿de dónde te la robaste? Pues ya le sigues la corriente y te diviertes. Y yo les digo, mira, ahorita están remodelando la catedral de la Ciudad de México, es que está cerrada. Entonces, en la noche, yo me pongo de acuerdo, le das un billetito ahí a uno de los que trabajan y te dejan una de las ventanitas de las linternas, de las cúpulas que están arriba, y bajas con una cuerda, te vistes de negro y vas bajando así, tan, vestido. Y tururú, eso me explico, como Misión Imposible, y bajas y pues te puedes llevar lo que tú quieras. Entonces, cada noche pues te robas algo. Esto lo acabo de robar la semana pasada, está nuevecita, está recién salidita de la catedral. Y se les empiezan a abrir los ojos y me dicen, ay, no manches, ¿cómo? Pues claro que no, güey. O sea, ¿cómo se te ocurre, primero que nada, saludar así tan ásperamente? ¿De dónde te la robaste? Y segundo, pues ¿cómo te crees un cuento de estos chinos de que me meto yo por la cúpula de la catedral y te bajas tú? Pues sí, si me explico, si no me subo un columpio porque me caigo, imagínate, te vas a venir desde la cúpula de la catedral hasta el altar, deslizándote por una cuenta como Tom Cruise. Yo me divierto mucho con estas cosas, pero sí he notado que hay mucho resentimiento y hay mucha intriga en por qué tienes una máscara egipcia auténtica. ¿De dónde salió? Se la robaron. Debes de devolverla a Egipto. A ver. Vamos a empezar primero que nada con Egipto, porque Egipto pues tiene miles de años, es anterior a México o a Perú o a Colombia. Desde que Napoleón llegó a Egipto, el país no existía, era parte del Imperio Otomano, ¿sí me explico? O sea, ni siquiera existía el país de Egipto, era una de las provincias otomanas. Así como cuando nació Jesús, Judea, Galilea, eran una de las provincias romanas, pero era el Imperio Romano. O sea, Jesús nació en el Imperio Romano, ¿sí me explico? En la provincia más pobre del Imperio Romano, que era Palestina, pero ahí nació. Entonces, de la misma manera, Egipto, cuando llegó Napoleón, pues se conquistó Napoleón y llevó a arquitectos, llevó diseñadores, llevó dibujantes, empezaron a copiar todo lo que podían encontrar, porque para ellos fue un descubrimiento increíble. Se libró una de las guerras, la batalla de Busir, la batalla de las pirámides que se llama, a los pies de las pirámides, a los pies de la esfinge de Giza. Increíble. Y Napoleón inició un descubrimiento sistemático a la francesa, lógico, racional, empezando por arquitectos que iban midiendo los templos, cuánto medían de altura, de ancho, de alto. Otros iban diseñando las columnas, las iban dibujando, el templo de Fil, el templo de Luxor, el templo de Karnak, el de Hatshepsut. Entonces, hicieron un inventario increíble. Se acabó la guerra y se quedaron los franceses otros 8 años más. Y al final hicieron una enciclopedia de 6 tomos así de grandes, increíbles, de maravillas antiguas del Egipto. Y ahí está todo lo que te puedes imaginar. Me tocó ver uno de esos libros en Francia hace poquito, muy, muy hermoso. Y luego de ahí se desató una egiptomanía que todo mundo se volvió loco. Pero para centrarnos al tema, es importante que desde que Napoleón llegó allí, ellos empezaron a sacar piezas y a traerse piezas porque a nadie le interesaba. O sea, nadie. Había un pasha ahí en Egipto, pero pues el pasha no sabía nada de eso. Para ellos eran ruinas, estaban las ruinas casi completamente tapadas con arena. Napoleón vislumbró la grandeza y le compró al pasha el obelisco de la derecha de la entrada del templo de Luxor, en la ciudad de Luxor. Se lo compró por 10,000 francos. Una cantidad pues que era importante, pero para lo que es pues no es nada. Pero se la compró, no se lo robó. El pasha
Ismail, burlándose de los franceses, dijo, es que eso pesa 250 toneladas. No lo van a poder mover nunca. Imposible. Hemos nosotros tratado de mover estas cosas y no hemos podido moverlas ni un metro. Le dijo a la gente que le ayudaba, dile a Napoleón, también le regalamos el diablito para que se lo lleve. Y así, ja, 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 ja. A ver si puede llevarse el obelisco. Pues se lo llevó. Napoleón puso a los ingenieros franceses a ver cómo podían a través de palancas y troncos de árbol, mandó traer sicomoros de la Nubia, la parte alta del río Nilo, que ahorita es Sudán. Se vinieron los árboles, los troncos por el Nilo flotando, llegaron, hicieron unas palancas, hicieron unas estructuras fenomenales, y todos los caballos del ejército francés se pusieron a estirar el obelisco, se lo llevaron a Francia. Imagínense el escándalo, la pieza de cientos de toneladas, que según los egipcios no se podía cargar, que en Sorna le dijeron, te regalo el diablito, ya me compraste el obelisco, pues ahora a ver cómo le haces para llevártelo. Pues se lo llevaron. Esos son los franceses. ¿Dónde creen que lo puso? En la Plaza de la Concordia. Entonces, en este lugar plantaron en el centro el obelisco de Luxor. De hecho, en el pedestal está escrito y está dibujado con letras de oro cómo lo transportaron, y los caballos, y cómo hicieron las estructuras con cuerdas para que se fuera levantando hasta que cayó en su pedestal. Quién lo erigió, quién fue el arquitecto, quién fue el ingeniero, quién fue el diseñador, quiénes fueron los mecánicos que hicieron las plataformas y las poleas. Una obra de ingeniería maravillosa, y sobre todo, pues para la época, porque estás hablando que esto fue en el año de 1789 que estuvo Napoleón allá. Entonces lo plantaron ahí, y todo el mundo dice que lo devuelvan a Egipto. Napoleón lo compró, se lo compró al dueño, se lo compró al país. Recibieron el dinero, le dio un recibo que está guardado en el Museo del Louvre. ¿Cómo? Si yo te compro un coche y te doy dinero y me das tu coche, acordamos un precio justo para ambos, si no, no me lo vendes, y si no, no te lo compro. Hay una transacción económica y me lo vendes. Como, ¿por qué me van a decir tus nietos, a mis nietos, que se lo devuelva? ¿Por qué? Digo, pues es el principio número uno de economía y del mercado, de la compraventa. Así funcionan las acciones, y así funciona la bolsa, y así funciona todo. Tú compras un terreno, lo pagaste, estás pagando el impuesto catastral. ¿Cómo que devuelve lo que le pertenece a la nación? Oye, es mío, yo lo compré. ¿Qué tal que alguien llegue a tu casa y que te diga, devuelve tu casa? Es patrimonio nacional, devuélvesela a la nación. ¿Cómo? Pues, ¿y el dinero que pagaste? Entonces, vamos a hablar claro. Napoleón compró el obelisco. Y aparte se trajo también el pedestal en el que estaba, son los babuns así parados que están en el Museo del Louvre. Esta es la foto, es un friso increíble. Están en el Museo del Louvre, en el mero fondo, junto al techo de Dendera, y se lo trajo con mucho esfuerzo, pero con mucha dignidad. Además, en Roma, en la ciudad de Roma, hay 13 obeliscos egipcios. Los romanos se trajeron de su provincia romana, que era Egipto, 13 obeliscos. ¿A poco los egipcios, por qué no van al Vaticano y le dicen, devuélveme tu obelisco que es mío? ¿Por qué no van al Quirinal, donde está otro, a la Plaza del Popolo, donde está otro, enfrente de Santa María Sopra Minerva, enfrente del Panteón hay otro? Roma está salpicada de obeliscos egipcios. Hasta en Estambul hay un obelisco que se trajo Constantino al hipódromo de Constantinopla, que era la capital del Imperio Romano de Oriente. Y Napoleón se lo compró a los dueños de Egipto, a los gobernantes. ¿Sí me explico? Si China o Rusia o Estados Unidos vienen y le compran a Claudia Sheinbaum, a la presidenta de México, y nuestra presidenta dice, está vendido, aquí está, yo te vendo, no sé, una pieza mexicana, y se la llevan, pues la vendió la presidenta, o sea, esa es la figura máxima del país. ¿Cómo que no, ahora no es válido? La ley no es retroactiva. Ese es el principio, la ley número 2 del comercio. Lo que es hoy va a ser mañana y va a ser dentro de 100 años. Tú no puedes dentro de 100 años decir, no, le damos vuelta para atrás y siempre no. Aquí no hay que chuchita la bolsear. La ley es muy clara. Todas estas piezas que salieron de Egipto las sacaban los arqueólogos y se las compraban a los habitantes de Egipto.
No salió nada ilegal de Egipto, escondido. Salían en plena luz del día las estatuas de Ramsés y los obeliscos y todas las cosas que están en el Museo Británico y en el Museo del Louvre. Salían y todo el mundo salía a verlas, cómo las transportaban y las iban siguiendo por todo el país, todo el pueblo, y luego se subían en unas barcazas enormes al Nilo y ahí venían hasta Alejandría, y ahí en Alejandría se juntaban en el puerto a ver cómo iban saliendo las piezas egipcias a ultramar, a Europa. Nadie decía que se las están robando y deténganlo, tráiganme la estatua de Ramsés. Se las vendieron ellos, pues ellos vivían de eso. ¿De qué creen que vivían los egipcios? Es un país de tercer mundo, casi les puedo decir que del cuarto mundo, tirándole al cuarto mundo, muy pobre. Entonces, ¿por qué hay piezas egipcias aquí, al lado mío? Porque el mercado europeo está lleno de piezas egipcias que salieron de Egipto hace 100 años, 200 años, 300 años desde la época de Napoleón. Ahora, les voy a decir algo que a lo mejor ustedes no saben, pero como Egipto no tenía dinero, Egipto, había un pasha que se llamaba Ismail, que era un pasha muy simpático, empezó en 1888, 1890, le tocó el cambio de siglo. El pasha Ismail le tocó la tumba de Tutankamón. Y antes de eso, el acuerdo oficial entre el pasha de Egipto y los arqueólogos o los museos o los propietarios particulares como Lord Carnarvon de Inglaterra, que fue el que pagó el descubrimiento y la tumba de Tutankamón, Lord Carter, que le pagó Lord Carnarvon a Howard Carter, que fue el arqueólogo. Esta gente tenían el acuerdo de que cuando encontraran algo, la mitad era para el que la pagó y la descubrió, y la otra mitad se quedaba en Egipto. ¿Ok? Entonces, si vas al Museo Metropolitano de Nueva York, hay unas colecciones de piezas egipcias. Ojo, hay que ir a Nueva York nomás para ver el Metropolitan y el Right Wing, donde están las colecciones egipcias. Es impresionante lo que tienen. Tienen hasta piezas de Tutankamón. ¿Cómo llegaron ahí? Vete tú a saber. Pero hay 3 piezas de la tumba de Tutankamón. Un anillo de oro, un caballo así, una gacela, y una gacela hermosa, y un caballo también, que era el mango de un abanico de plumas. Las plumas se deshicieron, pero el mango. Pero a lo que voy, se encontraban 100 piezas, 50 piezas iban a Nueva York, al Metropolitan de Nueva York, y 50 piezas iban al Museo del Cairo. Entonces, fue un acuerdo que había entre el gobierno egipcio y los particulares. Estaban los italianos por un lado, entre ellos Bolsoni, que se llevó las piezas y los sarcófagos de Ramsés II y unas piezas increíbles al Museo Británico. Otras se las vendió a Napoleón III, para el Museo del Louvre. Otras piezas eran para el Museo del Louvre, pero a Napoleón se le hizo caro y se puso a negociar con Bolsoni, hasta que el príncipe de Saboya le preguntó, bueno, ¿cuánto valen esas piezas que no se ponen de acuerdo? Dijo, tanto. ¿Eso valen esas piezas? Aquí está, son mías. Y se las quedó la Casa Real de Turín. Entonces, los príncipes de Saboya ahora donaron esas piezas a Turín, y es el Museo Egipcio en Turín. Vale la pena ir nada más a ver el Museo Egipcio. De hecho, no hay mucho más que ver en Turín. Está cerquitita, media hora ahí de Milán. Pero es por eso que hay en Turín un museo tan importante de arte egipcio, porque al príncipe de Saboya le gustaba mucho. Y se quedó con la tajadota que le correspondía al Museo del Louvre, que no quiso pagar por codo Napoleón. Se lo merendaron y se lo ganaron. Entonces, estas piezas se vendían y todo el mundo lo sabía. ¿Quién crees que vendía esas piezas? ¿Traficantes ilícitos por abajo del agua? No, eran los gobiernos de Egipto, los sucesores pachás, como el pasha Ismail. Él le gustaba tener Rolls Royces y le gustaba tener un coto de casa ahí a los pies de la pirámide, y quería tener los mismos lujos de los príncipes europeos. Entonces le vendía las piezas egipcias suyas, de su reino, que era Egipto, se las vendía a los nobles y a los aristócratas franceses, ingleses, italianos, que apreciaban estas piezas. Entonces las vendieron. Muchos nobles las adquirieron de esa manera. Entonces, si tú vas a Nueva York, todas las piezas que están ahí son o compradas directamente a arqueólogos de Egipto, o la otra es
que son las piezas que les tocaron en donación por parte del gobierno egipcio, que fue la mitad para ti y la mitad para mí. Entonces, no hay ninguna pieza robada en el Museo del Metropolitan de Nueva York, no hay ninguna pieza robada en el Museo Británico. ¿Cómo? ¿Por qué van a devolverlas? ¿Cómo? Si las compraron, hay facturas. ¿Ustedes creen que no hay facturas? Les enseño las copias de las facturas, de las piezas precolombinas mexicanas. Les enseño las copias de las facturas. Y toda la negociación de, se me hace muy caro y bueno, pues más barato y bueno, bájale y ahí, hasta que se quedaron con la serpiente bicéfala esa de 2 cabezas de mosaicos de turquesa, así de madera, este tamaño hermosísima. Es la joya del Museo Británico, el dintel de Yaxchilán, del Templo 33, de la Acrópolis. O sea, todas estas maravillas que están en el Museo Británico no fueron saqueadas, fueron compradas, fueron pagadas a los gobiernos que los sacaron. Pero los países tercermundistas, como Egipto, como Perú, como México, como Colombia, tenemos ese trauma de que nos robaron, de que nos violaron, ¿sí me explico? El trauma de la Malinche, el de la conquista. Entonces nos han inculcado esas ideas. El penacho de Moctezuma nadie se lo robó. El penacho de Moctezuma estaba en la colonia de ultramar de España llamada la Nueva España, era parte de España. Entonces, tranquilamente, Carlos V se trajo la pieza a su corte, se la dio a su hermano, a Fernando II, a Fernando I, luego a Fernando II y se la quedó Rodolfo de Austria. Por eso estaba en el Tirol, en el castillo de Ambras, y ahorita está en Viena. Pero así es como llegó. Tiene 500 años. Ya estaba en el año de 1590 en el inventario de la colección imperial de los Habsburgo, de Austria. Entonces, pues, ¿cómo de que se lo robaron? Pues era de ellos. Son ideas que no tienen sentido. Son simplemente rasgos de gente resentida, muy herida, con complejos muy grandes, y que lo tienen esa amargura tan alto, tan a flor de piel, que donde abren la boca salen este tipo de comentarios, como, ¿de dónde te la robaste? Y espérame, ¿quién dice que se la robó quién o cómo? Las custodias, volviendo al tema, yo las compré en Francia, pagué los impuestos franceses, son propiedad de Francia, de la nación francesa. Me las traje a México, ahora pertenecen al patrimonio cultural de la nación mexicana. Ahorita pertenecen a México y a la nación mexicana porque las tiene un mexicano. La tumba de Tutankamen la pagó 100% Lord Carnarvon. Él era un noble que vivía en un castillo muy hermoso en Inglaterra, el séptimo duque Earl de Carnarvon, y él le gustaba todo eso, y él le pidió a un arqueólogo que se llamaba Howard Carter, que estaba desocupado, que era muy buen acuarelista, que había trabajado muchos años desenterrando. Él encontró el caché número 1 y número 2 con las 27 momias reales de Ramsés y de Anquesenamun, de Anquesenapatón, de Seti I, Seti II, todos los Ramsés, o sea, todas esas tumbas estaban escondidas en un caché real. Él las encontró, se las robaron en Egipto y él las volvió a encontrar en casa de los traficantes que se las habían robado en la noche. Entonces, era una persona muy prestigiada en Egipto, muy pues, respetada, vamos a decir. Y todo el mundo lo quería, y era un muchacho sin pretensiones, y estuvo 7 años buscando la tumba. Él estaba segurísimo que había una última tumba sin encontrar en el Valle de los Reyes. Un último emperador que estaba borrado de las listas. Cuando encuentran la tumba de Tutankamen, el acuerdo firmado por el Pachá era que el 50% era para Lord Carnarvon. Imagínense, el 50% del tesoro más grande y rico en la historia de este planeta, el tesoro arqueológico. Pues hicieron los egipcios patos y no le dieron nada a Lord Carnarvon. Quitaron al Pasha Ismail y llegó un tal Mubarak, otra gente, y esa gente no respetó el acuerdo, y luego se murió Lord Carnarvon. Dicen que fue la momia y la maldición de la momia a los 15 días de haber descubierto la tumba. Entonces, pues el que pagó todo le correspondía a su esposa, su viuda. Ella, pues, una inglesa, viuda, muy dolida, no le interesaba mucho. Total,
Se perdió Inglaterra del recibir el 50% de las piezas de Tutankamón. Egipto se puso en un plan muy difícil, Egipto violó el acuerdo, Egipto violó el pacto. Legalmente le correspondía a Lord Carnarvon el 50% y Egipto se hizo pato. Entonces, ahora Egipto dice, devuélvenos lo nuestro. A ver, ¿quién es el ratero? A ver, ¿quién es el que violó el pacto? Digo, porque hay un acuerdo firmado entre Lord Carnarvon y los egipcios. Y ellos fueron los que violaron el acuerdo. Entonces, es muy fácil darle la vuelta a la historia. Es muy fácil el que esté en el poder reescribir la historia, porque dicen que la historia la escriben los ganadores. Entonces, pues ahorita los ganadores son un pueblo muy fanático, con un gobierno muy radical, difícil, y con unos arqueólogos así como los que hay en México y como los que hay en Perú, con una visión, a mi gusto, anticuada, por no decir retrógrada. O sea, no existe patrimonio egipcio, como no existe patrimonio mexicano, como no existe patrimonio peruano. Es patrimonio cultural de la humanidad. Todo es de todos. Todo. ¿Sí me explico? Además, México fue primero hubo una dinastía azteca y luego hubo una dinastía española de 300 años, vinieron los Borbones, se apropiaron de la Nueva España, y luego se independizó México y había una república, y luego el primer imperio con Iturbide, y luego otra república, y luego el segundo imperio con Maximiliano y Benito Juárez y Porfirio Díaz. Entonces, los gobiernos cambian, los gobiernos van mutando, los gobiernos van cambiando de manos, y miren lo que le pasó a Afganistán. ¿Saben cuándo nos dimos cuenta de los talibanes? ¿Se acuerdan de los talibanes? Que le dieron la guerra al mundo, esos terroristas. Nos dimos cuenta cuando empezaron a destruir los famosos budas de Bimini, los budas que estaban en Afganistán de hacía 2300 años. Es arte greco-búdico hermosísimo de la época de Alejandro Magno. Unas cosas, patrimonio cultural de la humanidad. Es como decir la Venus del Milo, la Victoria de Samotracia, así de ese pelo. Y estos locos los empezaron a destruir, porque en el Corán dice que no se debe representar la figura humana, que porque eso es pecado contra Dios. Entonces, no debe haber figuras humanas y no se pueden en el arte pintar nada con cara humana. Y esos budas, como son de figuras humanas, hay que destruirlos. Destruyeron el patrimonio cultural de la humanidad. Híjole, no se imaginan lo que se perdió. ¡Wow! Entonces es bien delicado el decir que un país es el propietario de su patrimonio. Es propietario de nada. Esas son ideas preconcebidas de dictadores y de gente que verdaderamente no tienen ni dos neuronas conectadas. El patrimonio es de todos. Ahorita en México le corresponde al gobierno de México, le corresponde a nuestra presidente cuidar y preservar nuestro patrimonio. Y al próximo que venga le va a tocar cuidarlo. Entonces, cada presidente de México le toca preservar el patrimonio de México. Cada presidente de Perú le toca preservar el patrimonio. Pero la ley no es recíproca, no es retroactiva, no es retrógrada. Tú no puedes ahorita cambiar un acuerdo que se hizo hace 10, 20, 100 años, 200 años, 500 años. ¿Ok? Entonces, las piezas egipcias, como esta pieza, como las piezas que encuentras ahorita, puedes comprarlas en París, en la Bienal de París, ahí te las venden, plena luz del día. La Bienal es una feria de arte hermosísima. Miren las esculturas que acabo de encontrar en la última Bienal de noviembre 24, que estuve ahí por mi cumpleaños. Vean nada más las piezas. Son piezas egipcias increíbles. Los valores de las piezas son astronómicas, ¿verdad? Valen pues como un Ferrari. Van a decir, oye, pues qué caras, pues también el Ferrari a mí se me hace caro. Yo prefiero una cabeza de Ptolomeo o de Cleopatra que un Ferrari, pero bueno, cada quien, sí me explico. Pero a fin de cuentas, la gente se agalopaba por ver estas cosas. Las obras de arte más hermosas de este planeta estaban en la Bienal, y entre ellas las que se llevaban los laureles de la victoria, las piezas romanas, las piezas griegas, estas piezas egipcias. Entonces, ¿por qué las puedes comprar? Pues porque pertenecían a nobles que se las compraron a los gobernantes de Egipto hace 100 años, 200 años. Ellos siempre van a decir que todo lo de ellos hay que regresárselo y que todo es robado. Es mentira.
Lo que sí es muy importante es que conforme va avanzando el tiempo, ahorita ya hay un acuerdo bilateral entre Estados Unidos y Egipto, en donde ninguna pieza egipcia puede entrar ya a Estados Unidos. Entonces, ahora sí, puedes ir a la Bienal, la puedes comprar, no la puedes meter a Estados Unidos. No hay un acuerdo bilateral entre México y Francia acerca del patrimonio cultural egipcio. ¿Sí me explico? Entonces sí la puedes traer a México, pero te vas a meter con el IVA, el INBA, el Museo Nacional de Bellas Artes, Museo de Antropología, tiene sus complicaciones, pero es totalmente legal. Las piezas arqueológicas es diferente. En México o en Perú, todo patrimonio arqueológico pertenece a la nación. No se pueden vender piezas mexicanas en México, es ilegal. No se pueden vender piezas en Perú. No se pueden sacar piezas ni de Perú ni de México, que sean de proveniencia colonial, arqueológica y ni siquiera ya Diego Riveras y Frida Kahlo y todo eso. O sea, estas piezas ya pertenecen a la nación. Entonces hay que tener muy claro que nuestras piezas son sagradas. Si tú tienes un rancho, tienes una propiedad allá en Tamuín, en Zacanguis, en Tlaxcala, en Puebla, en Oaxaca, y te encuentras algo, se lo tienes que entregar al Museo de Antropología, porque pertenece a la nación. No puedes tú desenterrarlo. Si te metes aquí en YouTube, hay un video muy famoso de un pescador que se encontró unas piezas precolombinas y las vendió, lo metieron al bote. Igualmente, todos los que vienen y me dicen, oye, tengo estas piezas, mira, están bien bonitas, serán auténticas. El 101% de todas las piezas que me han enseñado en México, para ver si son buenas o son malas, son falsas. Entonces, eso de que vas a Oaxaca y que te dicen, le gustan las piezas antiguas, porque te enseñan unos tepalcates y unas cositas así, le gusta eso, pues déjame, y te traen la pieza grande. Van a ser falsas. Y luego, si les dices que es falso, es que la buena la tengo en mi casa, y vas hasta su casa ya, también es falsa. Y luego te dicen que abajo en un sótano un compadre tiene una, también es falsa. Porque si los pescan, los meten al bote, es que es cárcel. En México o en Egipto, si te pescan robando patrimonio nacional, te cortan la mano. Y si le robas al gobierno, te cortan la cabeza. Entonces, porque es propiedad de la nación. Les voy a contar un caso bien interesante. Justamente en París hubo una venta de un amigo mío, un francés, Gérald Bergenot, que era una de las colecciones de arte precolombino más importantes del mundo en manos privadas. Ella es mayor de edad, tiene 90 años, más de 90 años. Entonces, él me dijo, el buen jardinero sabe cuándo acaba el día y guarda sus instrumentos de labranza para el día de mañana. Dice, como nosotros pues no reencarnamos al día siguiente, dice, entonces yo mi colección la voy a vender. Y la vendió en una subasta pública. Yo fui a París, en la venta de esta subasta fue totalmente público, abierta. Vinieron gentes a decir que no se podían vender las piezas mexicanas. No se pudo parar la subasta. ¿Por qué? Porque no tiene argumentos. Marcelo Ebrard fue a Francia a parar una subasta de unas piezas mexicanas que pertenecían a una pareja, Manichac, una pareja francesa, era Jeanne Eurans y Manichac, su esposa, ellos cuando se casaron, él era arquitecto, ella era decoradora, y se pararon en una luz roja ahí en París y donde voltearon. Le dio el coche cuando se puso en verde y le dijo a la esposa, ¿sabes que vi una máscara en la ventana de una galería bien bonita? Y dijo él, yo también la vi, nada más que pues no te dije. Pues le dieron la vuelta a la manzana, se estacionaron, resulta que era la galería Raton. Y ahí vieron una máscara teotihuacana increíble en la ventana. Estamos hablando de 1950, 55. Estaban recién casados. Y esta pareja de viejitos, bueno, esta pareja de jovencitos en ese tiempo, con todo lo que tenían, compraron la máscara. Y se hicieron adictos al arte precolombino mexicano. Encontraron en las piezas de la Galería Ratón una fuente inagotable de belleza, y dijeron, pues no podemos comprar piezas romanas ni egipcias, pero ni nos gustan. Lo que nos gusta es esto, arte fuerte, arte puro. Empezaron a comprar piezas aztecas, piezas teotihuacanas, en fin.
Cuando llegaron a los 90 años, se murió Jean, el marido, y Manisha Corrans, la esposa, ya de 90 años, dijo, pues las voy a vender. Entonces llevó sus piezas con un marchante y las puso en subasta pública. El embajador de México mandó parar la subasta por órdenes de Brad, y fue con un juez y dijo, esta subasta que se está haciendo tiene 27 piezas mexicanas que fueron robadas, que fueron mal habidas, la subasta es ilegal, inválida, no procede. Y le dijo el juez, oiga, ¿usted es canciller de dónde? Pues de México. ¿Y en su país rige la ley china o la ley napoleónica francesa? No, en México rige la ley mexicana. Bueno, pues da la casualidad que usted esté en Francia y aquí rige la ley napoleónica. Y según la ley napoleónica, esto sí procede, esto no es ilegal. Esto no tiene nada de ilegal. Es que las piezas fueron robadas. Bueno, para hacerles el cuento corto, se le ocurrió al juez hablarle al presidente, a Macron, que es un muchacho muy listo, muy inteligente. Dijo, mira, mire, señor presidente, mira, tenemos esta situación. Y dijo el presidente, tenemos relaciones tan grandes entre México y Francia, no las vamos a echar a perder por una venta privada, una cosa una venta pública, de nada. O sea, vamos, te voy a poner a ti, que tú, que eres el juez, que tú seas el abogado del diablo y que tú investigues si verdaderamente las piezas fueron robadas. Entonces, fueron con un amigo mío y con Gerald Bergenot, que es un gran conocedor, y le dijo, oye, ¿qué hago? Y le dijo él, bueno, yo te llevo con Manisha Corrans, la dueña. Y fueron con la viejita y le dijo, oiga, estas piezas de esta subasta que dice los de México que no se pueden vender, que porque es ilegal y que porque son robadas, que porque salieron ilegalmente de México, y le dijo, a ver qué dice la señora. Entonces llegaron al departamento de la señora y dijo, ¿qué se les ofrece? Pues necesitamos que nos enseñen la proveniencia y la factura. Oigan, las compramos en 1950. En ese tiempo no había facturas, ni facturas con fotos. Eso es ahorita con los teléfonos celulares. En esa época te daban una libretita así escrita, decía máscara teotihuacana, ni siquiera la medida, ni nada, en piedra, así. Y dijo, aquí tengo mi inventario. Sacó un libro así amarillento, de esos de notario. Ella es contadora pública también, entonces tenía un inventario así donde decía un comedor que compramos en aquí, y un tapete que compramos en Saint Ouen, y una lámpara que compramos en la Pulga de París. Y dice, máscara teotihuacana mexicana, Galería Ratón. Y donde le dio la vuelta a la página estaba la invitación de la Galería Ratón. Y en la invitación decía, piezas de la antigua colección Vauban, que fue el ingeniero que hizo los ferrocarriles en época de Porfirio Díaz, de México hasta Veracruz. El ferrocarril que pasaba para Puebla y Tlaxcala y Orizaba y Fortín de las Flores, ese que va por toda esa zona, porque Porfirio Díaz fue a la Exposición Universal en París y le pidió a Gustave Eiffel, el que hizo la Torre Eiffel, que si le hacía los ferrocarriles en México. Le dijo, mira, acabo de terminar el canal de Suez y ahora estamos haciendo el canal de Panamá. Estamos muy complicados, ha sido más difícil. Yo la verdad no soy mucho de trenes, pero mi amigo, un gran amigo, colega, un ingeniero Bowman, él sí es especialista en trenes. Yo se lo recomiendo. Entonces vino este ingeniero, imagínense lo que no encontró a la hora de ir haciendo las vías y las ruinas arqueológicas y todo lo que iba en la selva, ahí en el Portajín, en Veracruz y todo, Papantla, o sea, una zona riquísima arqueológicamente hablando. Además al señor le gustaba, entonces todo el mundo sabía que si encontraban algo, los inditos iban y le entregaban todo lo que tenían al francés aristócrata que venía de parte de Gustave Eiffel a trabajar con el presidente don Porfirio Díaz. Pues estalla la revolución en 1911 y creo que para 1913 Porfirio Díaz se va en el Ipiranga a París, se va a Francia. En el mismo Ipiranga, en el mismo barco, se viene Monsieur Bauman, el ingeniero, con todo lo que tenía en México. Y entre ellos se lleva 13 cajas de madera con todas sus piezas arqueológicas. Llegan a Francia, compran una casa en el Boulevard Haussmann, cerquita del Museo Jacques Martin André, que les acabo de mencionar. Son palacios,
es la arquitectura burguesa parisina del siglo XIX, y le dice a la esposa, aquí no vas a poner estos tepalcates viejos rotos que tienes, pues estas cosas no vienen, yo quiero cosas estilo imperio, estilo ruso, estilo egipcio, o sea que está de moda, y se quedaron las cajas. Se murió el ingeniero y se las pasó a su hija. Su hija se falleció y se las pasó a su nieto. Y estos nietos, 50 años después, vienen a la Galería Ratón y le entregan las piezas de su abuelo a que se las venda. Entonces, el juez le dice al procurador, las piezas salieron en 1910 de México, no existía el INAH, ni existía el Museo de Antropología, no existía nada, a nadie le interesaba eso. Señor, se las regalaron las piezas y se las llevó porque eran de su propiedad. Y allá estuvieron en Francia. Entonces, piezas que salieron en 1800, a principios de 1900, pues ¿cómo? Las piezas de Monsieur Pepin, importantísimas las piezas. Esas piezas, pues a la hora de checar con la ley francesa, dijeron, ¿dónde están robadas las piezas? ¿Dónde está la vitrina rota? ¿Dónde está el robo? No, no hay tal cosa, no hubo robo. A ver, pruébame que se la robaron. No, nadie pudo en México comprobar que se la robaron. ¿Dónde está la noticia del periódico? No hay noticia en el periódico. Entonces las piezas no salieron ilegalmente de México. No es un robo, no es una venta ilegítima. Según la ley francesa napoleónica, se puede llevar a cabo la venta. Yo fui a París a esa venta. Yo cuando llegué me encontré al subastador, Alexandre Millon, y cuando llegué le dije, Alexandre, vine 24 horas a París. Es más, no vine a París, vine nomás a saludarte, a ver estas piezas, porque lo maravilla de las subastas es que ves las piezas y se desaparecen, se venden y no las vuelves a ver nunca. Entonces le dije, vengo a contemplar este patrimonio de la humanidad de mi país que se me hacen hermosísimas, las piezas más increíbles que hayan visto. Le hablé a la gente del Museo Sumaya, le dije, bueno, pues a ver si el hombre más rico de México, Carlos Slim, le interesa comprarlas. No le interesó. Entonces, todo el mundo dice que regresen las piezas. Salió en el periódico, no, las deben de regresar. Los arqueólogos en México, piezas robadas. Mentiras. ¿Por qué los arqueólogos les da por decir mentiras? ¿Que te regresen qué? ¿Cómo? La señora Manichac las compró en París, se las compró al heredero de la época de Porfirio Díaz. Pues, ¿cómo? ¿Sí me explico? Entonces las piezas, procedió la venta, claro que se quedaron en París, claro, las piezas ahora están en el Museo Metropolitano de Nueva York, están en unos lugares increíbles, piezas muy importantes. ¿Por qué ninguna persona mexicana las compra y las trae de regreso a México? Los que dicen, regrésenlas a México, ¿por qué no las compran ustedes? Y las regresan y se las regalan al país. Regálalas, si tanto quieres a tu país. No las puedes comprar. ¿Por qué? Porque tienen un valor muy alto en el mercado. ¿Por qué? Porque hay países que sí lo valoran. Sí lo valoraron cuando en México fundíamos todavía las piezas de oro que se encontraban porque para hacer monedas. Les importaba más el valor de oro que el valor artístico. Entonces todas estas piezas traen su pasaporte, traen sus papeles. Cuando llamamos pasaporte y pruebas de termoluminiscencia, es importante ver que un pasaporte es esto. O sea, esto es un pasaporte. Viene de la comunidad francesa porque Francia, las compré en Francia. Todas las piezas vienen con su pasaporte, prueba de termoluminiscencia, con un papel de la aduana francesa. Si no tienes papeles de exportación de Francia, no salen de Europa. Allá también allá controlan más que en Estados Unidos o en México. Allá también cuidan su patrimonio. Buscan en las listas negras de la Interpol, de lo que se perdió en la Segunda Guerra Mundial. Entonces ellos cuidan mucho que todo lo que se venda, que no haya sido robado. Y por último, tienen pruebas de carbono 14 y termoluminiscencia hechas en Berlín para análisis genuinos. Una prueba de termoluminiscencia como esto cuesta aproximadamente 1,200 euros. Se la haces única y exclusivamente a las piezas
que está seguro que son auténticas. Y aquí está la datación, si es dinastía Tang, dice resultado 1200 años de antigüedad, y los franceses para hacer esto, este es el laboratorio de Ralph Kotala en Alemania, en Düsseldorf, tienen todo este diagrama de papeles para pruebas de análisis genuino. O sea, estamos hablando de un negocio muy cuidadoso, muy limpio, muy fino y está disponible a cualquiera de ustedes. No es para todo el mundo. Como un Ferrari no es para todo el mundo, pero no porque no puedas pagar un Ferrari, vas a decir que rateros, los dueños de la Ferrari, sinvergüenzas, los de la agencia Ferrari. No, pues no es para todo el mundo. Como no todo el mundo puede darle la vuelta al mundo en 80 días en un crucero. Si me explico, son privilegios de poca gente. Pero lo más importante es que estos grandes coleccionistas que sí pueden pagar estas maravillas, tarde que temprano, las van a donar a un museo. ¿Cómo creen que llegan las piezas a los museos? Con donativos. Entonces todo esto va a pertenecer a un museo un día de estos. Entonces no se horroricen, no se mortifiquen cuando vean estas piezas en manos de particulares. Es totalmente legítimo. El INAH te va a decir que no. Te va a decir que esto es ilegal. No es ilegal. Lo que pasa es que ellos quieren apropiarse del patrimonio de nosotros y quieren ellos controlarlo a su antojo. Faltan muchas piezas del Museo de Antropología. Yo me pregunto en dónde están. Entonces, cuando una persona, tú le preguntas algo y te contesta de una manera tan violenta, tan intempestiva, dices, oye, ¿qué pasó? Yo nomás te hice una pregunta. Entonces, mucho cuidado. Cuando alguien grita y vocifera como ellos, ¡que la regresen! El penacho de Moctezuma debe estar en México. Tranquilos, vamos a estudiarlo. ¿Qué les parece si hacemos una conferencia del museo del puro penacho de Moctezuma, que ni es penacho, ni es de Moctezuma, aquí en este canal? Métanse al canal y vean los demás videos y espero que les guste, espero que sea de su interés. Luego va a venir una plática de qué son las pruebas de carbono 14, las pruebas de termoluminiscencia y cómo se puede saber si una pieza es auténtica o es falsa. Pero por lo pronto ya tienen una idea más clara de qué es legal y qué es ilegal, qué es moral y qué es inmoral, qué es permitido y qué no es permitido. ¿Les parece? Que pasen una bonita tarde. Guillermo Cárdenas para servirles.